Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a nuestra Parashat HaShavua, a nuestra porción de la semana. Soy la morada Marina Pérez Rosas del Ministerio Yeshua Shemi. Bueno, hoy día nos toca pues nuestra tercera porción del Sefer Shemot, del libro del Éxodo. Y acuérdense, como lo que hemos aprendido, con lo que les compartí con ustedes en la clase pasada, que esas 6 primeras parashot, estas 6 primeras parashiyot o parashot o porciones, tienen un mensaje increíble que tenemos que rescatar. Por eso que hemos visto pues de que es el llamado de Shobabim, hijos rebeldes, regresen, ¿ok? Y vemos que son estas 6 porciones, que es Shemot, la primera que aprendimos del Sefer, del libro de Éxodo. Después hemos tenido la clase pasada, la clase Vaera, Vaera, ahora tenemos Bo, después tenemos Beshalach, después tenemos Yitro y por último Mishpatim. Así que esas 6 porciones son muy importantes porque nos enseñan, pues, amados hermanos, como hemos aprendido el camino, o sea, la vida en Egipto. El Egipto es el mundo donde estábamos esclavos al pecado. El Eterno sacó con mano fuerte y brazo extendido, y vemos las plagas, vemos la redención de la Pascua, vemos el cruce del mar y llegamos hasta la entrega de la Torá. Así que tenemos pues en Yitro la entrega de la Torá, y después tenemos Mishpatim, que son algunos preceptos que comienza después de la entrega de la Torá. Así que esto es increíble, amados hermanos. Como siempre digo yo, no hay casualidades con el Eterno, y todo lo que estamos aprendiendo pues tenemos que rescatar algo para el tiempo que nos ha tocado vivir, exactamente para el tiempo que nos ha tocado vivir. Así que, pero bueno, vamos a hacer nuestra oración para poder empezar el estudio. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Asher kedishano bemitzvotav besivano laasok bedribei Torah. Bendito eres tú, eterno Elohim, Rey del universo, que nos santificas en tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos de las palabras de la Torah. Beshem Yeshua Meshiheinu. Amén y amén. Bueno, y esta porción, ¿ok? Parashat Bo, le he llamado libre albedrío, ¿ok? Con pregunta, ¿libre albedrío? O sea, en otras palabras, ¿tenemos libre albedrío? Ok, y van a ver, porque realmente, amados hermanos, yo estoy seguro que todos ustedes, los que estudian año tras año, leen las escrituras, hay preguntas que nos hacemos, y a veces no encontramos las respuestas. Entonces, vamos a analizar en este estudio casualmente este tema del libre albedrío. Acuérdense que yo estoy trayendo un tema, cojo un tema que sobresale en la porción para poder compartir con ustedes las palabras hebreas, todo esto que nos ayuda cada año a aprender un poco más. Así que vamos a empezar entonces ahora para ver por qué pues le llamé a este estudio, libre albedrío en pregunta. Ok, vamos a empezar leyendo y dice: en el enfrentamiento entre Elohim y el faraón nos enfrentamos a una disyuntiva. Acuérdense que acá pues en esta parashá comienza pues enfrentamiento de Moisés, ¿no?, con el faraón, pero por la boca del Eterno, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, pero como dice acá, nos encontramos con una disyuntiva. Ok, se puede argumentar que el faraón no es más que un peón en un drama cósmico, ya que la esclavitud de Israel ya estaba predeterminada y había sido predicha a Abraham años antes. Acuérdense que el Eterno le había dicho que estarían 400 años, pero acuérdense que ese conteo, bueno, se hace desde la época de Abraham. Pero bueno, dice, ¿hasta qué punto entonces tenía el faraón libre albedrío? ¿Hasta qué punto merecía el severo castigo que le fue impuesto? Si Faraón simplemente cumplía la voluntad de Elohim, en todo caso merecía elogios, no la ira divina. Después de todo, fue Elohim mismo el que había endurecido su corazón. Entonces nos hacemos la pregunta: ¿tenía libertad para comportarse de otra manera? ¡Wow! Ahí está. Esto se trata, ¿ok? Si sabemos que ya el Eterno había, imagínense, ya 200 y pico años antes de este tiempo, del tiempo que están acá para salir de Egipto, eran 400 años en realidad desde la época de Abraham, ya se le había dicho, ¿ok?, que ellos iban a ser oprimidos y esclavizados en una tierra que no era de ellos, en fin, todo eso. Entonces, si ya estaba todo esto predeterminado por el Eterno, si entonces, como dice, si el faraón era, un instrumento del Eterno para todo esto, entonces, ¿por qué el castigo? ¿Por qué se dice si el Eterno mismo le endureció el corazón? Y esto es algo que realmente nos enfrentamos, amados hermanos. Muchas congregaciones se confrontan con esto. De hecho, yo les he comentado anteriormente que me parece, si no me equivoco,
que es la denominación metodista, que es la que cree en la predestinación. Quiere decir, ellos no predican el evangelio. ¿Por qué? Porque unos están predestinados a tener duro el corazón, a no obedecer, a irse al infierno, en otras palabras, mientras que nosotros no. Pero nosotros no creemos en un Elohim de esa manera. Entonces tenemos que investigar qué es lo que está sucediendo aquí, ¿ok? ¿Por qué recibió el castigo si el Eterno ya le había endurecido el corazón? O sea, imagínense si estuviéramos en este punto, que el Eterno decide que tú te endureces, tú eres duro, tú nunca vas a obedecer, tú sí vas a entender. Entonces imagínense, que entonces ahí está el problema, por eso hay una disyuntiva aquí. Entonces tenemos que investigar qué es lo que la Torah nos está tratando de transmitir con todo esto, ¿ok? Así que vamos a ver. Entonces la pregunta que tenemos que hacer es, entonces, ¿Faraón endureció su corazón o fue el Eterno? ¡Wow! Realmente que esta es una pregunta que realmente que creo que todos nos hemos hecho cuando hemos leído esta historia del Éxodo, ¿ok? Entonces, así que vamos a empezar a responderla y van a ver realmente que es increíble, ¿ok? Porque a veces, como le digo, leemos por encimita y no profundizamos mucho en lo que, o no ensartamos esas perlas que siempre le digo yo, ¿ok? Entonces ahora miren lo que dice acá. Ok. Sabemos pues que fueron 10 plagas, en realidad no son 10, pero bueno, ok, acá vamos a ver una cosa. Fue en las 5 primeras plagas que el faraón endureció su propio corazón. Por lo tanto, posteriormente Elohim permitió que el corazón de faraón continuara viajando por el camino que ya había elegido. Así que miren esto más, hermanos, que quiero que entiendan. Imagínense, ahí está. Ustedes saben que el número 10 es pues, es algo así como el 7 es perfección, es santidad, el 10 es totalidad. Entonces, acá tenemos pues que mitad, o sea, la 10. Yo dije, bueno, 10 en realidad son 10 plagas, pero hay por ejemplo, hay una plaga que tiene 2 cosas. Entonces, se los dejo como tarea para que ustedes averigüen qué plaga tuvo 2 cosas, ¿ok? Entonces, pero en realidad se cuentan como 10, ¿ok? 10, entonces también sabemos que hay los Aseret Hadibrot, las 10 palabras, o los 10 Mitzvot, los 10 mandamientos, en fin. Entonces, miren, esto es increíble, porque en las 5 primeras, como vamos a ver, y ahora les voy a mostrar con las palabras hebreas y todo, en las 5 primeras dice la Torah que Faraón endureció su corazón. Y en las 5 después es cuando el Eterno dice, y el Eterno endureció el Faraón. Entonces, ¿qué cosa es lo que estamos viendo? Que el Eterno le permitió simplemente que caminara por lo que él ya había escogido. ¿Ok? Así que como verán, esto es lo que vamos a entender, ¿verdad? De este estudio, porque como les digo, pues sé que esta pregunta nos la hacemos todititos nosotros, ¿ok? Entonces, vamos a ver aquí, vamos a empezar en 7.13, ¿ok? Vamos a empezar aquí, Éxodo 7.13, que es donde vemos, ok, ¿dónde encontramos? Déjenme ver qué verso es el que encontramos la primera plaga. Ok, la primera plaga empieza casualmente en el verso 20, ok. En el verso 20 que vamos a ver la primera plaga con las aguas del Nilo convirtiéndose en sangre, ok. Entonces ahora en el verso 7.13, miren lo que dice, ok. Bueno, anteriormente ha habido lo de las varas, que acuérdense que pues Moisés se presentó ante Faraón, tiró su vara, se convirtió en serpiente, aunque en realidad no es serpiente, otra tarea que les dejo, pero los magos hicieron lo mismo, pero las varas de Aarón y de Moisés se tragaron, eso es lo que dice la palabra, completamente a los de los magos de Egipto, ¿ok? Entonces, pero bueno, ahí no es como empieza, eso fue como una señal, vamos a decirlo así. Entonces las plagas se comienzan a contar desde que el río se convirtió en sangre. Pero cuando sucede esto de las varas, ¿ok? El verso 13 nos dice, y tal como había hablado Adonai, el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, ¿ok? Entonces, aquí vamos a ver en la frase, endureció su corazón, ¿ok? Y para ver qué palabra hebrea encontramos ahí. Porque la verdad es que cuando vemos nosotros acá, endureció su corazón, en toda esta historia, ¿ok? No son las mismas palabras hebreas. Amados hermanos, no son las mismas palabras hebreas. Y entonces por eso es que nosotros tenemos que investigar en las palabras hebreas, porque así vamos a poder entender qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Ok? Entonces vamos a ver aquí, ahí está la frase. Dice, Vayejesac, dice Lev paró, ¿ok? Y se endureció el corazón de Faraón. Entonces ahí tenemos esa raíz Hazak. Es la que tenemos ahí, esa palabra. Ahora, vamos al 7.14. El 7.14 en español dice, entonces dijo Adonai a Moshe, el corazón de Faraón se ha vanagloriado de no dejar libre al pueblo. Entonces, acá, no sé cómo lo han traducido otras Biblias, no sé si lo han traducido vanagloriado, tal vez endurecido, ¿no? Pero vemos que acá hay otra palabra hebrea. Entonces dice,
Vayomer Adonai el Moshe. Kabet le paró. Kabet, ¿ok? Entonces acá es pesado, ese está el corazón de Faraón, ¿ok? Y ahora más adelante se lo voy a explicar por qué es que lo han traducido como vanagloriado, la textual. De ahora tenemos 8:15, ¿ok? En el español, el 15 es donde dice, ve por la mañana Faraón cuando salgas a las aguas y hazte encontradizo con él en la orilla del río, ay, perdón, estoy en 8:15, estoy leyendo el 7, perdón. El 15 dice, pero cuando Faraón vio que había un alivio, endureció su corazón y no los escuchó tal como Adonai había hablado. Entonces aquí vemos ahora, ven, miren esto, quiero que noten, amados hermanos. Aquí en el verso 15 del capítulo 8, la textual tradujo, pero Faraón endureció su corazón. ¿Ok? Sin embargo, quiero que vean que, como van a ver en el hebreo, dice, Vayaré paró, ki haita harbaja, ¿ok? Y vio a Faraón que había como un alivio, ¿ok? Dice, Bejajebet et libo. Y otra vez endureció su corazón, pero acá está la misma palabra que encontramos en esos 7:14. Kabet, ¿ok? Kabet, esa raíz kabet que es pesado, en realidad lo que significa, pero también tiene otro significado. Así como verán, amados hermanos, aquí la textual, en el verso 14, en el 14 me tradujo el corazón de vanagloriado. Sin embargo, en el 8:15 me lo puso endureció. Entonces, por eso yo les digo que es tan importante que vayamos a las palabras hebreas para poder entender estos conceptos, porque como les digo, pues aquí escogen qué cosa te traducen, ¿ok? Y esto es increíble, pero bueno, aquí a veces traducir literal parece como no tuviera sentido, pero toda la Torah tiene sentido. Entonces acá tenemos que ver lo que significa y las raíces. Acá tenemos estas dos raíces, ¿ok? Esas dos, raíces, que es la que vemos que el corazón se endureció, Hazak, que es fuerte. Y la otra, que es Kabat, la raíz Kal perfecto, que es el pasado perfecto, se dice Kabat, ¿ok? Entonces, esa palabra significa pesado, glorioso, hígado, ¿ok? Tiene varios significados. Por eso, por ejemplo, la sinagoga dice, en Kol HaKavod, ¿ok? Cuando alguien sube al bima a leer la Torah, en fin, ¿ok? Entonces, y bueno, el Kavod de Adonai, la gloria de Adonai también se dice con esa palabra. Entonces, esa palabra tiene mucho significado. Entonces, vamos a leer los pasajes que le puse acá. La primera, vamos a leer Génesis 41, 56, para ver cómo nos han traducido esta palabra Hazak aquí porque ustedes ya saben, muchos que conocen raíces hebreas ya les suena esa palabra, Hazak, Benizkaset, que es lo que decimos, mejor dicho, cuando terminamos un libro de la Torah, ¿ok? Entonces, así que, pero bueno, y son las palabras también que el Eterno le dijo a Yehoshua, ¿ok? A Josué, ¿ok? Entonces le dije, Génesis 41, 56, y la palabra dice, y la hambruna estaba por toda la extensión del país. Entonces Josué abrió todo lo que había en ellos y vendió a los egipcios, pues la hambruna arreciaba en la tierra de Egipto. ¿Ok? Acá la tradujo la textual como arreciada, pero era fuertísima, es lo que significa. Hazak, era fuertísima. La hambruna era muy fuerte, es lo que está diciendo. ¿Ok? Después le puse 48:2. Entonces ustedes saben que este es mi método de enseñanza para que ustedes vean una palabra y cómo las diferentes traducciones que nos ponen. Entonces así los animo también a que ustedes investiguen un poquito más. ¿Ok? Entonces el 2 dice, 48:2 dice, le informaron a Jacob diciendo, he aquí, tu hijo José viene a ti. E Israel se esforzó y se sentó en la cama. Hizo un esfuerzo, trató de fortalecerse. Ahí está, ¿ok? Hazak, esta misma palabra. Y por último les puse pues el pasaje de Josué 23:6, que como le dije, esta es la frase pues que está por todo el libro de Josué, Hazak, Benizkaset, pero acá yo escogí Josué 23:6. Vamos a ver ya me fui a jueces. Josué 23:6, vamos a ver qué dice. La palabra dice, por tanto, por eso escogí este versículo, esforzaos mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la Torá de Moshe, en la ley de Moisés, a fin de que no os apartéis de él ni a diestra ni a siniestra. Así que hay que ser fuertes para seguir y caminar por esta Torá preciosa. Hay que ser fuertes. De hecho, Yeshua nos dijo algo bien, bien increíble. El reino de Elohim sufre violencia y los fuertes lo arrebatan.
quiere decir que el reino sufre violencia y tenemos que estar fuertes, fuertes para permanecer en este reino. Tenemos que ser fuertes, amados hermanos, para verdaderamente confrontar a las huestes de maldad que hay, a las potestades. Tenemos que confrontar, a veces tenemos que ser, una persona débil no puede andar en este camino. Tenemos que ser fuertes, y eso lo aprendemos con los años, amados hermanos. Nadie viene a estar fuertes en la Torá y a estar fuertes de la noche a la mañana. Esto es un proceso que tenemos que, mientras más estudiamos, más nos fortalecemos. Más estudiamos, más nos fortalecemos. ¿Por qué? Porque nuestra emuná, nuestra fe, nuestra verdaderamente certeza de lo que vemos, de lo que creemos, es lo que se convierte en nuestra fe, en nuestro alivio, en todo lo que nos ayuda en este camino. Así que por eso verán que esto es increíble. Ahora, vamos a ver la otra que le puse aquí, que es que es Kabet, la palabra Kabat. Bueno, Kabat se dice en Cal, ¿ok? Pero como verán acá yo les puse varios pasajes para que vean que en realidad pues le he puesto uno de cada significado que tiene esta misma raíz, y ahí yo les estoy poniendo la concordancia Strong. Ustedes mismas pueden ir y comprobar lo que yo les enseño. Génesis 43:1. Entonces vamos a ver la primera, 43:1, donde dice: pero la hambruna era grave en aquella tierra. ¿Se dan cuenta? Esto es increíble. ¿Cómo? En los dos casos, en la hambruna, el entusiasmamiento del corazón, encontramos estas dos palabras. Es increíble. La de Hazak y también esta de Kabet. Es increíble lo que hace la Torah. Por eso que la Torah es profecía, más o menos es increíble, ¿ok? Entonces aquí vemos así que era grave. Acá la textual lo tradujo grave, ¿ok? En la otra me puso arreciaba. Así que como verán, eso es lo que hace. Pero bueno, en fin. Pero era otra palabra. En fin, aquí vemos entonces que era pesada. Era eso lo que es pesada, muy pesada. Era la hambruna. Vamos a ir al Salmo 86:9. Tehilim 86:9, donde la palabra del Eterno dice: oh Adonai, todas las naciones que hiciste vendrán y se postrarán delante de ti y glorificarán tu nombre. Ahí está. Este es el cabot de ya Adonai, el cabot, la gloria, esa es la palabra. Lógicamente que no está escrito de esta forma, sino conforme pues están los diferentes tiempos, va cambiando, o sea, pero la raíz es la misma, ¿ok? Eso es lo que quiero que entiendan. Y por último les puse Lamentaciones 2:11. Así que vamos a ir a Lamentaciones 2:11. Jeremías, tenemos Lamentaciones de Eja 2:11, donde dice... Y es 11, dice: mis ojos se consumen en lágrimas, y mis entrañas de amargura, y mi hiel se derrama por tierra por la ruina de la capital de mi pueblo. Muchachos y niños de pecho desfallecen en las calles de la ciudad. Acá está. Entonces lo que dice, y mi hiel, acá es la palabra que vedí, mi hígado. ¿Ok? Así que como verán, esto es increíble más o menos porque yo les digo, las palabras hebreas del hebreo es el idioma de realmente, es la Shon Kodesh, la lengua santa, es inspirada por el Eterno, es la que él habló. Y vemos esto es increíble porque el hígado, más hermanos, de verdaderamente, ustedes dicen, ¿qué relación puede tener acá algo pesado, algo glorioso y el hígado? Ok, para empezar tenemos que entender acá es eso, por eso que les enseño como les enseño para que ustedes vayan ensartando estas perlas. Por ejemplo, que si nosotros entendemos lo que es el hígado, ¿qué cosa es, amados hermanos? El hígado prácticamente es el que limpia la sangre, o sea, está lleno de sangre. Y la Torah, ¿qué nos habla de la sangre? ¿Ok? La sangre, dice, yo les he dado a ustedes la sangre para hacer expiación expiación de sus almas sobre el altar por causa de la vida. ¿Por qué? Porque en la sangre está la vida. La vida es la gloria del Eterno. Eso es lo que es. Él se glorificó en nosotros, Él se glorificó al haber hecho al hombre, su gloria, su poder, insufló en el hombre ese aliento de vida, ese hombre que hizo del barro, y verdaderamente pues eso es, el hombre es la gloria del Eterno, fue hecho a la imagen, semejanza de Elohim. Entonces ahora están entendiendo todo esto, ¿no? Y es algo pues pesado. ¿Por qué pesado? Cuando tenemos algo pesado, algo que pesa mucho, que pesa mucho, los quilates de oro, vamos a decirlo así. Entonces ahí estamos, por eso le digo, esto es ensartando perlas y tratar de entender esto, ¿no? Entonces así que como verán, pues esto es increíble, y ya estamos viendo pues que aquí encontramos en la Torah dos palabras hebreas. Ok, ahora vamos a seguir y dice acá lo siguiente. Ok. Entendiendo entonces ahora el significado de las palabras hebreas, nos podemos dar cuenta de que el corazón de Faraón estaba lleno de vanagloria, lleno de orgullo, incapaz de oír u obedecer. ¿Ok? Entonces, ¿qué es?
él se sentía fuerte de lo que creía. No, yo no creo en ese Elohim. ¿Quién es Elohim? Y que así se sentía él fuerte en lo que él creía y bueno, imagínense, ¿qué más podemos decir? Este es el orgullo, la vanagloria. Entonces, esto también nos habla de esos tiempos, amados hermanos. Porque es bien triste ver el endurecimiento de corazón que tienen las personas. Esto es increíble y esto sucede en todos los ámbitos religiosos. En el cristianismo, tú le puedes comprobar a los hermanos y decir, miren, acá está, el Shabbat es uno de los mandamientos. No, pero mi pastor me dijo que acá, que es el domingo y y te dice un montón de cosas. Y ese corazón está duro, ese corazón está fortalecido, está fuerte, que no hay forma. Por eso que eso es lo que es el endulzamiento del corazón. Es que nada puede penetrar, no puede penetrar. ¿Pero por qué? Porque hay cierto orgullo, porque hay orgullo que se creen que están correctos en lo que creen y que saben todas y no están dispuestos a cambiar. Y lo mismo pasa dentro de nuestras raíces hebreas. Se les puede explicar, se les puede decir, no tienen autoridad para cambiar esto, no tienen autoridad para hacer esto, no pueden hacer esto. Los judíos no se han equivocado, ¿qué? Siguen caprichados se glorían a sí mismos pensando que ellos tienen razón y seguían solamente lo que leen en el español, no confían siquiera en las personas que saben el idioma, en fin. Así que no hay nada nuevo bajo el sol, amados hermanos. Así que esto es lo que sucede. Así que, pero bueno, vamos a seguir. Ahora vamos a ver entonces, ahora sí que vamos a ver que exactamente el Eterno va a confirmar todas estas palabras que hemos visto, lo que él endureció su corazón, estas dos palabras, vamos a ver que él realmente las va a confirmar. Entonces ahora vemos pues, aquí está, en Éxodo 9:12 dice, Vayehasek Adonai el paró, ¿ok? Y endureció o fortaleció el endurecimiento, porque ahí está la palabra Hasak. En Éxodo 10:1 dice que Ani, dice Hikabadati, dice Erlibó ve Erlef Abdaf, ¿ok? Dice que yo, ¿qué cosa? Eso es lo que es esa palabra que aprendimos en antes, que es endurecido, que es kabat, que es glorificado, todas estas palabras. Y acá está, dice que Ani, que yo, ¿quién es yo? El Eterno. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Dice Hikbati, esta palabra kabat, ahí está, dice Et Libó, el corazón de él, ¿de quién? De Faraón, y también dice el corazón de sus siervos, Be'et Lef Abdaf. Ahora en eso 14:4 vemos lo mismo. El Eterno dice que, bueno, acá dice, el Eterno está diciendo, Vejit Saketi et Lev paró, que él mismo había endurecido o fortalecido esa palabra del corazón de Faraón. Y por último, en el 14:17, también vemos lo mismo. Veaní, Hineni, yo, he aquí, Mejasek et Lev Mizraim. Yo he fortalecido, endurecido el corazón de todo Misraim. Así que vemos aquí un endurecimiento que pasó de Faraón a sus siervos, a todo Egipto. Esto es una cosa increíble. Así como verán, amados hermanos, sí, Faraón tenía libre albedrío, pero escogió no escuchar. Como si se le dieron 10 oportunidades y las 5 primeras no quiso, él mismo endureció su corazón. Entonces, ¿qué hizo el Eterno? Ok, tú has endurecido tu corazón, está bien, así te queda duro. Así es. Entonces, ¿qué? Es por eso que vemos esto, de 5:5. Esto es increíble, verdaderamente, amados hermanos, por eso les digo que tenemos que captar todos estos mensajes que encontramos en las Escrituras. De hecho, todavía encontramos una palabra que en verdaderamente, aquí me faltó, no les puse yo el pasaje, no me acuerdo en este momento, me olvidé de ponerlos en Éxodo, creo que está al principio, creo, me parece que es en Éxodo 4, déjenme ver si lo encuentro, ok, dice, ok, la primera vez que hice, ok, está en 5, creo que es, no me acuerdo, aunque tiene que mirar. Bueno, yo les pongo acá la conversación, búsquenla, pero aquí en uno, al principio, cuando el Eterno le dice a Moshe que el corazón del Faraón iba a estar endurecido, ¿okay? Mejor dicho, que Faraón iba a endurecer su corazón, acá la Torah usa otra palabra distinta, ya no es Hazak, ya no es Kabat, ya no es esta, sino ahora esta palabra, ¿okay? Que esa es la que nos enseña ahora por qué vienen las dos después, ¿okay? Y es esta palabra, ay,
Perdón, déjeme ver aquí, está aquí. Callá, callá, es algo duro, pesado. Es también la imagen que no se puede levantar. Ok, esto ya es más, ya no solamente es endurecido por sentirse fuerte en lo que cree, ya no es de la vanagloria, sino ya esto es totalmente algo muy pesado. O sea, que es incapaz, que ya no tiene, o sea, que ya no tiene tiene retorno, ¿ok? Entonces vamos a leer acá los ejemplos que le puse en Génesis 35:16, ¿ok? Vamos a leer en Génesis 35:16, de verdad que me olvidé cuál es el pasaje en hebreo, ahorita no me viene a memoria, pero ahí se le dejo otras tareas, esta clase tiene varias tareas. 35:16 dice, partieron de Betel y faltando aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, le llegó a Raquel el trance de parir, pero su parto venía difícil. Ok, acá lo ha sido difícil, pero para no es difícil, venía duro, muy pesado, que le costó la vida, ¿ok? Esa es la palabra, lo duro que es esta palabra. Después vamos a ir al Salmo 95:8, ¿ok? Tejilim, Salmo 95:8, me pasé, 95:8. A ver, 94, 95, 8, donde dice, no endurezcáis vuestro corazón como Meribá, como en el día de Masá en el desierto. Ahí está. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con este pueblo? Endureció en su corazón y ninguno entró a la tierra prometida. Entonces esta palabra nos habla que hay un endurecimiento, que no va a haber nada que lo cambie. Entonces eso ya lo había visto el Eterno. Él había visto ese corazón duro de Faraón, ¿ok? Pero las otras palabras nos enseñan pues que cuál era la causa de esa dureza. ¿Por qué? Porque se sentía glorificado, se sentía fuerte, él estaba en el trono, ¿quién le iba a mover de ahí? En fin. Así que esto es lo que nos ayuda a entender todo esto, por eso le digo estos conceptos. Y vamos a ir ahora a Isaías 19:4. Isaías 19:4, vale, Isaías 19:4, en el cual donde la palabra dice, entregaré a Egipto en mano de un amo cruel, un rey fiero lo dominará, dice el soberano Adonai Sebaot. Miren aquí, acá lo han traducido como cruel, la actual lo tradujo como cruel, un amo duro, entonces esto es lo que nos ayuda pues a entender todos estos conceptos, amados hermanos, que como verán pues ahora ya estamos totalmente seguros pues de que cómo se llama de lo que pasaba en el corazón de Faraón. Entonces no es que realmente el Eterno endureció su corazón porque el Eterno era una persona mala que decidió que él le iba a caer todas las plagas. No, el Eterno vio, le dio oportunidades y él no quiso. Así que, y esto es lo que es la realidad, más hermanos. Existe el libre albedrío, tenemos el libre albedrío. Por eso que cuando fue dada la Torah se nos dio a escoger, te doy a escoger vida y bendición si obedeces, ¿ok? Pero muerte y maldición si no escuchas, si no obedeces. Entonces ahora quiero leer acá, ¿cómo se llama? La razón tan grave, y lo que ustedes van a ver el día de hoy, porque esto es algo que, como digo yo, aplica a todos los tiempos, ¿ok? Ahora se lo voy a explicar. Miren lo que dice Faraón en Éxodo 5:2, dice, Vayomer paró, y dijo Faraón, mi Adonai, Yud Hei Vav Hei, mi Yahweh, Asher, dice, Eshma Bekoló, para que yo escuche en su voz, o obedezca a su voz, porque Shema, está Shema Israel, esa raíz Shema, se escucha y obedece. Entonces dice, ¿quién es Adonai para que yo escuche y obedezca a su voz? Después de la coma dice, Le Shalach et Israel, para enviarle a Israel. ¿Por qué enviarle? Porque sabemos que el Eterno decía, deja ir a mi pueblo para que vean fiesta, ¿ok? Entonces dice, Lo yadati et Adonai, yo no conozco a Adonai. Begam et Israel lo eshleach, dice, ashaleach, ¿ok? Dice, y también a Israel yo no los dejaré ir. Imagínense, ¿ok? Dice, no quiso oír, no quiso obedecer, porque dijo, ¿quién es Adonai para que yo lo obedezca? Y acá sí que, amados hermanos, quiero decirles algo, porque yo les digo, tenemos que entender esto. Quiero que vean algo, es increíble, increíble, esta conexión que lo que sucede cuando uno quiere escuchar las palabras de la Torah. Estamos viendo que aquí, por ejemplo, hemos encontrado varias palabras para endurecimiento, ¿ok? Pero también vamos a ver que en estas plagas de Egipto hay varias palabras para plagas. Pero hay una que quiero específicamente, les quiero enseñar para que ustedes vean la relación que vienen estas plagas por no querer oír y obedecer las palabras del Eterno, ¿ok? Y es nada más y nada menos que la palabra deber, que es
plagas, plaga, es una palabra plaga. Y esta palabra plaga tiene la raíz de dabar, que es la palabra del Eterno, ¿ok? Entonces ahora quiero que veamos a estos pasajes que les puse aquí, porque eso es lo que vamos a ver, lo que nos está tratando de decir aquí la Torah con estos pasajes, ¿ok? Éxodo, acuérdense, yo les digo siempre, todo es profecía. Éxodo 5, del 1 al 3, dice: Después Moisés y Aarón llegaron ante Faraón y le dijeron, bueno, lo que leímos en antes, ¿no? Así dice Adonai, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo, para que me haga celebración en el desierto. Pero Faraón respondió, ¿quién es Adonai para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? No conozco a Adonai y tampoco he de soltar a Israel. Ellos dijeron, el Elohim de los hebreos nos ha salido al encuentro. Permite pues que marchemos camino de 3 jornadas por el desierto y ofrezcamos sacrificio a Adonai nuestro Elohim. No sea que nos ataque o con pestilencia o espada. Ahí está, deber o jeref, que es la pestilencia y la espada. Son 2 de los juicios del Eterno que tenemos, sabemos que ahí está en el Apocalipsis, que ese cabello amarillento que yo les he enseñado, que es el que está en el medio, vienen los 4 juicios del Eterno. ¿Qué cosa es? La espada, la hambruna, las plagas y las bestias de la tierra. 2 de estos juicios son plagas y pestes de la tierra. O sea, mejor dicho, plagas y las bestias de la tierra. Pero yo, como he dicho muchas veces, no se trata que van a salir las bestias de la tierra, va a aparecer un león y te va a comer, no, sino que son plagas ocasionadas por las bestias de la tierra. Y todas las plagas que tenemos, amados hermanos, tienen que escuchar esto, vienen de los animales. Miren, la fiebre porcina, la fiebre aviar, la vaca loca, del murciélago, es decir, tantas cosas que han salido de los animales, incluso esta plaga, el COVID, parece que ha venido de haber hecho algo con un virus de un animal, no se sabe. Así que eso es lo que quiero que entiendan. Entonces, pero acá dice claro, ¿por qué? ¿Por qué? Porque si no guardamos las fiestas, no le hacemos fiesta al Eterno, no celebramos sus fiestas, y no obedecemos su palabra, ¿qué es lo que va a hacer? Con dos juicios vienen. La plaga, ese deber por no haber escuchado la dabar de Adonai. Vamos a seguir la otra, vamos a ir ahora al 9.3.4. Shemot 9.3.4. Donde dice, 9.3.4 dice, he aquí, la mano de Adonai estará con una peste gravísima sobre tus ganados que están en el campo, sobre los caballos, los asnos, los camellos, la vacada y ganado lanar. Pero Adonai hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, y no morirá nada de todos los hijos de Israel. Y Adonai fijó plazo. ¿Saben lo que dice acá, más o menos? ¿Saben lo que es fijó plazo? Moed. Porque las fiestas son los tiempos señalados del Eterno. Un tiempo que el Eterno marcó, este día tienes que venir, y si no vienes, así como dijo anteriormente, para que le hagamos fiesta, ¿de qué va a caer? Las plagas. Esto es el tiempo que estamos viviendo, miren. Dice, ¿ok? Diciendo, mañana Adonai hará esta cosa en el país. Ahí está, amados hermanos, hay la diferencia. La plaga, este deber, por eso es de que la palabra nos dice, amados hermanos, que si nosotros guardamos sus mandamientos, cuando él dice acá en Éxodo 15, cuando ha salido, dice, ninguna de las plagas de que yo derramé sobre Egipto los tocarán ustedes, si ellos escuchan mi voz y obedecen mis mandamientos. Entonces la Torah tiene de verdaderamente pues que guardarnos, nos guarda. Lógicamente nosotros no vamos a hacer, exponernos, y tenemos que obedecer también las cosas que se nos mandan, ¿no? Así que después vamos a leer entonces ahora Habacuc 3 del 1 al 6. Vamos a leer al profeta Habacuc. Habacuc. A ver, ¿qué está? Ya se me perdió Habacuc. Espérense. Vamos al día, Jonás, Miqueas, Habacuc. Acá está. Habacuc. Miren lo que le he puesto acá, 3 del 1 al 6. Miren lo que dice. Oración del profeta Habacuc sobre Shigayón. Dice, oh Adonai, he oído tu palabra y estoy atemorizado. Que estos sean los tiempos, amados hermanos, que con toda esta plaga que está cayendo sobre nosotros, escuchemos sus palabras, leamos sus palabras y nos atemoricemos de verdaderamente, tengamos temor y decidamos obedecer. Mira lo que dice. En medio de los tiempos, oh Adonai, revive tu obra. ¿Qué tiempos estamos? Está reviviendo su obra, estamos retornando, está haciendo esta Teshuvah alrededor del mundo por los 4 rincones de la tierra. Mira lo que dice. En medio de los tiempos, hazla conocer. En medio de la ira, acuérdate de tener misericordia. Elohim viene desde Temán, el santo de los montes de Parán. Esto es lo mismo que habla Moshe también en su capítulo 32, me parece que es.
Dice, su esplendor eclipsa los cielos y la tierra se llena de sus alabanzas. Su resplandor es como el sol, sus manos producen rayos de luz, allí se oculta su poder. Delante de él marcha la peste. Dice, la fiebre ardiente sigue sus pisadas, se detiene y mide la tierra, lanza una mirada y hace estremecer las naciones. Las montañas antiguas se desmoronan, se hunden los montes de antaño, pero sus sendas son sendas eternas. Miren, amados hermanos, yo quiero decirles algo. Todo el mundo está que opina que si la peste, que si esto, si los chinos y esto. Hasta que no entiendan que es el Eterno que le permite todo lo permite. ¿Ok? No, la gente no va a entender y no van a buscarlo. No lo van a buscar. Están miles de excusas de lo que está sucediendo y la gente no está entendiendo. No están entendiendo con lo que están viendo, con todo lo que ha pasado en el mundo. La cantidad de muertos alrededor, que en todos los países no hay nadie que se salve. Y no nos libramos de esta plaga. Y aún así siguen con su corazón endurecido. Y esos son los tiempos que nos ha tocado vivir. Y ahora vamos a leer por último Oseas 13:14. Oseas 13:14, si está antes. Oseas 13:14, donde dice: los libraré del poder del Seol, los redimiré de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu plaga? ¿Dónde está, Seol, tu destrucción? Ahí está, eso es lo que quería que entendieran, que hasta la muerte es una plaga. ¿Por qué? Porque fue castigo. ¿Por qué? Por la desobediencia. Entonces, esto es lo que yo quiero que entiendan, amados hermanos, y esto es lo que nos enseña. Por eso que todo lo que sucedió a Israel es un ejemplo para nosotros, para que nosotros entendamos los tiempos. Y miren esto que les estoy diciendo. Estamos empezando este año, miren la crisis que hay alrededor del mundo, las cosas que están pasando, esta plaga que ahora se está, ¿cómo se dice? Convirtiendo en otra. No me acuerdo la palabra, nunca me acuerdo la palabra. Ok, pero se está, no sé, dividiendo, convirtiéndose en otra, que dice que es más fuerte, que en fin, no sabemos, amados hermanos. Y estamos leyendo todo esto. Y eso es lo que tenemos que entender. Entonces tenemos que confiar, amados hermanos, que verdaderamente es su palabra. Ser inteligentes y cuidarnos. Pero lógicamente, creo que yo estoy convencida que la Torah hace mucho. Miren, tengo testimonios de hermanas que estudian conmigo, que han estado de COVID. Tengo una hermana que le dio el COVID y no tuvo un solo síntoma. Eso fue lo que yo le dije. Acá no es que el Eterno te ha plagado ni nada de eso, sino qué cosa es el milagro que nos podamos tener la plaga, sin embargo, no tengamos los efectos. Porque tenemos esa coraza, esa palabra. Y ahí están las cosas. Porque yo lo que veo las cosas, creo, como le dije a mi esposo, el mundo entero va a ser contagiado. Vamos a tener que adaptarnos a esta plaga, unos sobrevivirán, en fin. Porque esos son los tiempos que nos toca vivir. Y entonces, por último, quiero que vean, para que ustedes vean esta imagen. Como siempre digo, la imagen habla más que 1000 palabras. Miren esta imagen y miren lo que dice acá el profeta Zacarías. Y ahora el último de los profetas de la Tanaj. Miren lo que dice Zacarías 7:12. Miren lo que dice. Dice, y pusieron su corazón como el diamante para no escuchar la enseñanza, puesto el textual aquí, es la Torá, ni las palabras de Adonai Sebaot enviada por su espíritu por medio de los antiguos profetas. Por tanto, una gran indignación sobrevino de parte de Adonai Sebaot. Así que ahí estamos viendo, más hermanos, ¿qué cosa es? El endurecimiento del corazón. Es eso, que pone su corazón como un diamante, ahí está, callado, duro, fuerte, que no pueden, esas palabras no van a penetrar, no van, es decir, van a rebotar. Ese es el corazón que está así sin circuncisión, que tiene esa pie que no deja endurecido, o sea, que está afuera, que no lo deja, no puede entrar la semilla, que es la palabra, no puede penetrar, no puede dar frutos. Esa persona nunca va a poder dar frutos. Y todo el tiempo es lo mismo, más o menos, todas las cosas se repiten. Y eso tenemos que tener cuidado cuando no queremos escuchar las palabras. Las palabras enviadas, dice, a través de su espíritu, por medio de sus profetas, las personas que enseñan, los profetas que están todo escrito, el pueblo que guardó toda esta fe por miles de años. Y que ahora nosotros no querramos escuchar esto, es lo que estamos haciendo. Estamos endureciendo el corazón como un diamante para no escuchar y no ceder. Y es por eso que el libro de Apocalipsis nos dice eso, que comenzaron las plagas, dice, y por más que vieron, no se arrepintieron. Y este es el tiempo que nos toca vivir. Así que eso es lo que tenemos que hacer, amados hermanos. Que cada día el Eterno nos encuentre haciendo esa teshuvá perfecta. Esa teshuvá que verdaderamente pues el propósito es de reconocer que no hemos guardado los mandamientos, de hacer compromiso, de no volver a desobedecerlos. Pero también ahí está, se repite la ocasión de hacer lo mismo que hacías antes y no hacer la teshuvá completa.
Y eso es lo que nosotros tenemos por delante. Este tiempo que nos ha tocado vivir, de verdaderamente que seamos guardados de las plagas, que siempre estemos obedeciendo esas palabras de la Torá, y para ello tenemos que meditar en ella, tenemos que estudiar. Por eso le dijo a Yeshua, a Josué, le dijo, ¿qué le dijo? Meditarás en ella mañana, tarde, todo el día, para que prosperes en todo lo que hagas. Y eso es lo que es. La prosperidad está en obedecer las palabras de la Torá. La vida, la bendición está en las palabras de la Torá. Y verdaderamente que el Eterno nos ayude a permanecer en este camino, porque muchos se van a enfriar con estos tiempos. Muchos se van a enfriar, y esa es la realidad. Así que nosotros no seamos esos tibios que nos estamos entibiando, que verdaderamente no estemos en el medio, y cada día nos fortalezcamos más, pero esas palabras de la Torá, esa palabra de la Torá que fortalece nuestra vida, que realmente que glorificamos el nombre del Eterno y obedecemos. Eso es lo que somos. Así que, amados hermanos, como verán, pues así es como tenemos que aprender, ver las palabras hebreas, lo que nos hablan, en fin, todo. Así que, amados hermanos, espero pues que hayan disfrutado esta clase. Como siempre, les doy las gracias a todos los que nos apoyan en el ministerio. Realmente siempre pido por ustedes que el Eterno realmente, bueno, sé que las ofrendas quedan como memorial ante el Eterno, porque ustedes lo pueden leer en Malaquías 3, ahí lo dice, y se escribió un libro de lo que realmente dice servían al Eterno, quienes no lo sirven, es verdad, las personas que saben poder devolver de lo que reciben. Y esto es una bendición muy grande, poder hacer eso, verdaderamente. Gracias a los hermanos que nos ayudan en oración, la necesitamos muchísimo. Y también, como siempre les digo, compartan los videos. Así que será hasta la próxima, amados hermanos, que tengan un Shabbat bendecido. Será hasta la próxima. Shalom Alejem.